Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Luis Vicente León, quien es el coordinador, presidente de Data Analysis, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Encantado de estar aquí. Gracias por venir. Caramba, teníamos pendiente desde hace tiempo esta conversación, ¿no? Pues un placer. Sobre los temas que siempre a la audiencia le preocupan, ¿no? O le interesan. Por ejemplo, ¿qué numeritos trae Luis Vicente? ¿Qué tiene Luis Vicente? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cuáles son, además, sus análisis con respecto a la coyuntura actual? Me gustaría comenzar, chicos, vamos a comenzar por el Congreso Ciudadano. Sí. Y por el Congreso del PSUV, para evaluar esos dos eventos que son expresiones, una del gobierno, por supuesto, del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, sus resultados y sus secuelas, y también este Congreso Ciudadano y las encerronas de la MUD, ¿para qué han servido? Bueno, mira, yo creo que ambos elementos son relevantes en términos políticos. Si paseamos por el Congreso primero del PSUV, yo creo que era muy importante para el presidente Maduro, de alguna manera, pasar por ese, digamos, no sé si era un obstáculo, trance o en todo caso momento, luego de, bueno, de un año, incluso un poquito más que un año de presidencia, en una situación compleja. El presidente Maduro había ganado la elección con un margen muy estrecho, con apenas un punto porcentual de diferencia, y eso pues por supuesto marcó, en mi opinión, lo que fue la acción del presidente Maduro durante este año. Bueno, pasaron muchas cosas, como anuncios por cierto, algunos de ellos en dirección correcta en términos económicos, que nunca fueron aplicados. Pasó luego, al final del año, algunas decisiones estratégicas muy radicales o muy populistas en términos económicos que le permitieron ganar, en mi opinión, la elección municipal en diciembre, pero que complicaron el panorama en términos económicos. El acaso, de alguna manera, tiene que ver con una parte importante de la crisis que hoy estamos viviendo. La situación económica del país se complica y esa perceptual afecta su popularidad y le obliga a pasar por un Congreso. Entonces, a nadie le gusta pasar por un Congreso del partido cuando tú no tuviste un triunfo electoral exuberante o cuando tu situación económica del país no es positiva o cuando tu popularidad ha caído. Y uno hubiera podido pensar que la situación del presidente Maduro en el Congreso del partido podía ser compleja, fundamentalmente con el área más radical que está de alguna manera criticando acciones del presidente Maduro. La verdad es que mi evaluación del resultado del Congreso del PSUV es todo lo contrario, es completamente contraintuitiva. Si bien es cierto, el presidente Maduro cae en términos de evaluación de gestión nacional y el chavismo pues es afectado en términos de soporte popular, Maduro dentro del chavismo se fortalece y su pase por el Congreso lo hace, en mi opinión, impresionantemente más fuerte que lo que había sido antes. Tú sabes que yo escribí casualmente mi artículo esta semana sobre el tema, ¿no? Hablaba de trapitos al sol, referido a la situación interna tanto del PSUV como de la MUD, y decía que uno de las resultantes del Congreso es precisamente la consolidación de Maduro como líder del PSUV y del chavismo. Absolutamente. Y alguien me escribió, ¿en serio tú crees que Maduro tiene liderazgo? Bueno, y yo llego a una conclusión parecida a la tuya. Lo que pasa es que a ver, la gente entiende el liderazgo siempre en un análisis comparativo. Si tú comparas Maduro con Chávez, bueno, obviamente Maduro no es Chávez. O sea, obviamente el liderazgo de Chávez era un liderazgo muchísimo más fuerte, más carismático, más popular. Eso no estoy comparando el liderazgo de Chávez con el liderazgo de Maduro. Lo que estoy diciendo es que al principio Maduro llegó siendo solamente el delfín, el delegado, el actor que había sido ungido por el líder y atravesó muchísimos problemas en términos políticos. Y bueno, uno estaba como, no estaba claro si Maduro iba a ser capaz de convertirse realmente en el líder de ese movimiento. Más allá de que Chávez sigue siendo la figura principal, ese movimiento finalmente hoy, cuando tú le preguntas, y eso es lo que dicen las encuestas de julio, cuando tú le preguntas a la población, ¿quién es el líder del chavismo? Maduro. Y cuando les preguntas, ¿quién quieres que sea el líder del chavismo? Obviamente dentro del chavismo, la respuesta es Maduro. No existe ningún otro líder del chavismo que aparezca en la lista como un actor potencial en el liderazgo. Yo no sé si va a coincidir con lo que yo te voy a decir ahorita, pero yo pienso, quizás, bueno, estamos aquí conversando, pues una entrevista, pero estamos conversando, Luis Vicente. Yo pienso que con Maduro ocurrió
algo parecido a lo que ocurrió con Chávez en el año 2001-2002. Y es que la oposición, con sus acciones, sobre todo las acciones de comienzos de año, hasta con todo el tema de las guarimbas, todas esas situaciones que se vieron, contribuyó a consolidar el liderazgo de Chávez en aquel momento, estamos hablando de 2001-2002, hasta el 2004, e incluso ahora pasó lo mismo. Yo creo que ocurrió algo parecido, que uno de los asideros que tuvo Maduro para sortear las dificultades como líder dentro del PSUV fue precisamente la acción política de la oposición. No me cabe la menor duda. De hecho, nosotros estudiamos el caso y lo he escrito y he conversado sobre el tema. El movimiento, no estoy haciendo una crítica. No, es una consecuencia una consecuencia de la protesta de calle, la protesta popular, el proceso más fuerte de la oposición, manifestándose, por cierto, manifestaciones, algunas de ellas organizadas, otras o dirigidas, otras espontáneas, y yo no estoy cuestionando el derecho, primero, que tiene la población de protestar, ni estoy cuestionando que no tengan razones para la protesta, no se tengan razones para la protesta, sino que la forma de esa protesta y cómo se dirigió, cómo fue la calle, etcétera, lo que hizo fue, primero, desviar la atención de la población de los problemas que están en verdad afectando la popularidad de Maduro, que en efecto está afectada. Maduro ha perdido 15 puntos porcentuales desde diciembre hasta hoy. Es decir, no estoy hablando de que Maduro ha pasado liso la crisis económica del país. Maduro ha perdido 15 puntos desde diciembre para acá. Eso quiere decir que ha estado afectado, pero ha estado afectado mucho menos de lo que debió haber estado afectado, primero. Y segundo, le permitió consolidarse la oposición, la oposición más radical le permitió consolidarse dentro de sus propios grupos. Primero, porque evidentemente reaccionaron para protegerse. Es decir, sintieron un riesgo. Era obvio que había un riesgo para el chavismo frente a una protesta de calle. Porque tú puedes decir, bueno, la guarima no va para ningún lado, te trancaste en tu calle, que son análisis que yo mismo he hecho. Pero lo que está claro es que cuando la calle está encendida, tú nunca sabes que el fosforito enciende algo muy peligroso. Es decir, el riesgo está ahí. Y podía haber pasado una cosa que no hubiera controlado el gobierno. Y eso sí lo saben también los chavistas. ¿Y qué ocurre? Porque se aglutinan. Entonces, fíjate lo paradójico del asunto. Arranca una oposición que viene de una unificación que le había permitido ir a una elección presidencial unida alrededor de Enrique Capriles. Es decir, había logrado, puede ser artificial, puede estar pegada con chicle, lo que tú quisieras, pero la elección había permitido que una fuerza heterogénea se unificara alrededor de su candidato y fuera a la elección. Y en cambio el chavismo venía con unas complicaciones importantes de división que todavía tiene entre los moderados y los radicales, comunistas y socialistas, los chavistas maduros y la gente que está más cerca de Maduro. Es decir, todo eso básicamente está ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que bueno, que tú, que vienes con una oposición que está más o menos unida y un chavismo que está dividido, el acto más radical de la oposición divide a la oposición entre quienes estaban completamente en contra de la salida y unifica a los chavistas que le importa tres pitos. Y ahí no se olvídate de civilistas, militaristas, radicales, simplemente se unen para defender la revolución. Y eso fortalece a Maduro en el camino desde el punto de vista interno bueno, y el resultado del Congreso del PSUV muestra cómo Maduro surfea eso que pudo haber sido un problema en el medio de una crisis económica de esta magnitud. Si nos pasamos al tema de la oposición, yo voy a hacer ahí... Sí. Luis Vicente, yo voy a hacer ahí una pausa para que al retorno hablemos de ese y de otros temas que son de muchísimo interés. Ya regresamos con Luis Vicente León.